Este es el contenido de mi participación, a partir de la cual esperamos escuchar a quienes deseen aportar con su intervención. Comienzo con lo que entendemos como familia, para abordar a la familia con un miembro con discapacidad desde una perspectiva de calidad de vida. Unir ambos elementos y adentrarnos un poco a lo que en esta familia sucede. Para finalizar con algunos aspectos que podrían ser útiles para los profesionales de la salud, para las propias familias y para los educadores en su abordaje a la familia. La familia, entonces, es el primer contexto socializador, el primer entorno natural en donde sus miembros evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo, físico, intelectual y social. Es la familia quien introduce a los hijos en el mundo de las personas y de los objetos. Las relaciones que se establecen entre sus miembros van a ser en gran medida modelo de comportamiento con los demás. Igualmente pasa con la forma de afrontar los conflictos que se generan en el medio familiar. La familia es un sistema dinámico, abierto, en continuo movimiento, cambio y reestructuración. Es una unidad formada por distintas subunidades que pretenden conseguir un ajuste y una adaptación positiva. Los procesos son interactivos de forma tal que cualquier suceso que ocurre en uno de sus miembros repercute de una u otra manera en todos los demás. De eso se trata un sistema. Entonces, las familias experimentan cambios cuando nace algún miembro, crece, se desarrolla y muere. En algunas ocasiones, ante estos hechos, se producen desadaptaciones. Uno de esos cambios ocurre cuando nace un hijo con discapacidad. Este acontecimiento puede ser impactante y probablemente repercutirá a lo largo de todo el ciclo vital. En la actualidad, la discapacidad se entiende desde una perspectiva contextualista, con un modelo ecológico de discapacidad basado en la interacción del individuo con su contexto, en el que se plantean los siguientes dos aspectos. Primero, la discapacidad no es algo fijo ni dicotomizado, más bien es algo fluido, continuo, cambiante y dependiente de las limitaciones funcionales de la persona y de los sistemas de apoyo que se encuentran en su entorno. Y segundo, se disminuyen las limitaciones funcionales cuando se proporciona una intervención y servicio de apoyo centrados en la conducta adaptativa, el estatus comunitario y el bienestar personal. Existe acuerdo entre los profesionales sobre el alto nivel de estrés al que están sometidas las familias con hijos con discapacidad, motivado por distintos acontecimientos. Por ejemplo, el enfrentarse al diagnóstico, el cuidado diario del niño, a los contactos con los servicios de apoyo, servicios sociales, con el dolor crónico o agudo, con el aislamiento, los cuidados agregados que el niño o adulto necesita, los trastornos del sueño o los problemas de comportamiento. La adaptación o la falta de ajuste familiar no depende de la presencia o ausencia de estrés, sino que más bien es la interacción que se establece entre el suceso estresante, los recursos de la familia y la estimación de la seriedad del suceso, lo que determinará entonces el grado en que la familia será vulnerable al estrés o a la crisis. Hay que considerar que aun cuando no haya un alto nivel de estrés en la familia, eso no significa que no necesite apoyo. Más bien, un hijo con discapacidad implica mucha más necesidad de apoyo personal y social que un hijo sin discapacidad, pues debe superar situaciones más difíciles. Por eso tiene sentido entonces preocuparse y hablar de la calidad de vida de las familias junto a la calidad de vida de los hijos con discapacidad. El planteamiento entonces es el trabajo centrado en la calidad de vida de la familia. Este planteamiento debe hacerse tanto en la evaluación de la situación y necesidades de la familia como en el establecimiento de objetivos de intervención y de prioridades de esta intervención, desde un plano de colaboración familia-profesional, en lugar de profesional-familia, porque desde esta última jerarquía la familia es una receptora pasiva de las orientaciones e intervenciones de los profesionales. El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la familia. El hecho se percibe como algo extraño, raro, inesperado y que rompe las expectativas sobre el hijo deseado. La pérdida de expectativas y el desencanto ante la evidencia de la discapacidad en un primer momento va a ser demoledor. Es como si el futuro de la familia se hubiese detenido. En cuanto a la comunicación del diagnóstico de la discapacidad
la inesperada noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar. La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de manera incesante, surgiendo las preguntas de los porqués. La nueva situación cambia los esquemas de toda la familia. Y la mayoría de las familias, a pesar de ya tener un primer diagnóstico, inician un recorrido por distintos especialistas esperando encontrar una valoración diferente. El aturdimiento de esos primeros días da paso a sentimientos de sobreprotección y rechazo. Sentimientos ambivalentes que necesitan ser reconducidos. Es en este momento que la familia necesita más apoyo y ayuda de manera que el hijo sea atendido desde los primeros días. La aceptación o no va a depender de muchos factores, entre los que se encuentran los siguientes: las características emocionales y personales de los padres, la dinámica familiar, las relaciones de pareja, los apoyos sociales externos, el orden de nacimiento del recién nacido, el nivel socioeconómico y sociocultural, entre otros. Finalmente, la familia debe continuar desempeñando las mismas funciones que las demás familias hacen. Es decir, o deberían hacer, ¿verdad? Esas tareas dirigidas a satisfacer las necesidades colectivas e individuales de los miembros y que se pueden desglosar en 9, como pueden ver en la presentación. A saber, función económica, segunda, función de cuidado físico, tercera, función de descanso y recuperación, cuarta, función de socialización, quinta, función de autodefinición, sexta, función de afectividad, séptima, función de orientación, octava, función de educación y novena, función vocacional. ¿Cómo enfrenta la familia la discapacidad del hijo? En general existe coincidencia en la descripción del comportamiento que adopta cada miembro de la familia. Por ejemplo, después del diagnóstico, los padres utilizan diferentes mecanismos de afrontamiento, produciendo reacciones emocionales que afectan sus relaciones matrimoniales, sus relaciones con el hijo, con discapacidad, con los demás hijos y el resto de la familia, su entorno social, laboral y por ende el clima familiar, influyendo en su funcionamiento psicosocial posterior. Algunas de las formas de afrontar estos momentos son el aislamiento, exceso de actividades, asumiendo una cantidad de cosas por hacer o haciéndolas, inhibición de la acción, como una especie de paralización, se detiene, se pone lento el padre, la familia en las cosas, refugio en la religión también, búsqueda de información e interés excesivo por las técnicas médicas, reacciones de tensión, hasta pánico, reacciones depresivas y mecanismos de defensa como negación de la realidad. Lo expuesto lleva a un cambio importante en la dinámica familiar y en la perspectiva de futuro, ya que un niño con discapacidad implica aceptar que no solo hay que criarlo y educarlo, sino que también puede que requiera de asistencia especial el resto de su vida. Esto no coincide con lo planificado familiarmente y es necesario una reformulación de los proyectos. ¿Cómo repercute la discapacidad en la dinámica familiar? La dinámica actúa como un elemento desestabilizador. La discapacidad, actúa como un elemento desestabilizador de la dinámica familiar. Produce un gran impacto psicológico y bloqueo emocional. Para los padres desaparece transitoriamente de su mundo cualquier otra realidad, los demás hijos, el trabajo, lo social, que no sea su hijo, su condición y su tratamiento. Y adoptan un comportamiento particular, como el siguiente, pues quieren vivir intensamente todos los momentos, no se dejan ayudar y o se sienten amenazados por la posible pérdida de su hijo. La reacción del padre y la madre es diferente, probablemente debido a la influencia de los estereotipos culturales concernientes a los roles masculino y femenino, pues, ¿no? La madre generalmente juega un papel clave en la adaptación de la familia, pero está centrada en la problemática de su hijo, con el que mantiene relaciones de sobreprotección, indulgencia excesiva, entre otras. Ella manifiesta más ansiedad y peligro psicológico que el padre o el mismo niño. Su estado afectivo depende del estado de salud de su hijo. Puede presentar problemas del sueño y apetito y se siente a gusto al tener que dedicarse al cuidado del niño. ¿Cómo es el proceso de elaboración? Se tomaron para este punto investigaciones que profundizan la relación entre familia y discapacidad, de las que se desprende que la reacción y adaptación de los padres implica un proceso que tiene distintas fases, con la presencia de innumerables variables y con la incidencia de diversas fuentes de tensión, entre ellas las económicas, las comunicacionales, las de salud
y del carácter propio de cada uno de los miembros. Estas familias pasan por un periodo de fuertes estados emocionales que han sido consideradas como fases. Entonces, en un primer momento, atraviesan por una fase de shock emocional, seguido de un periodo variable de negación parcial de la realidad. En este momento, en esta fase, la primera, la familia se hace múltiples interrogantes como ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué me ocurre a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Esto no puede ser, etcétera. Pues no, diversas interrogaciones. Hay tristeza junto a la ira y experimentan incertidumbre por el futuro del niño. Se sienten incluso débiles, minusválidos para afrontar las atenciones que requiere su hijo diferente. Los padres pueden percibir la discapacidad como una agresión hacia ellos, atribuyendo su origen a factores genéticos o a un castigo, incluso una percepción que se cree ha sido superada. Sin embargo, aún las familias pueden sentir la discapacidad como un castigo, o hablan en su discurso, uno denota, como dicen, yo tengo un karma en la casa, pues yo tengo un niño con discapacidad, etcétera, ¿no? Luego de esta fase, los padres suelen experimentar ansiedad abrumadora, rabia y culpabilización. Se culpan a sí mismos o buscan un culpable. Y finalmente, la depresión. Y así llegan entonces a la fase de aceptación, en la que se puede continuar experimentando en algunos momentos ansiedad y depresión. Eso es factible. Aparecen fantasías, incluso fantasías de recuperación. En este momento, generalmente, los padres se dedican a buscar información acerca de la enfermedad, información más veraz, sin esa cuestión ansiosa, y el apoyo de otras personas, instituciones, organizaciones, asociaciones, ¿no? En esta fase, la familia prueba todos los recursos que considera pueden ser útiles para lograr la mejoría de su hijo. Riesgo de conflicto familiar. Para este aspecto, tomé la descripción de la experiencia clínica de 600 familias con un hijo con discapacidad. Este es de la autoría de Núñez, en el año 2003, que ustedes pueden ver al final de la presentación. Están las referencias usadas para este trabajo, ¿no? Para esta conferencia. Entonces, dije que utilizamos la experiencia clínica de 600 familias con un hijo con discapacidad. De ese extenso trabajo de Núñez, solo resalté la lista de 18 indicadores de riesgo, que esta autora propone con la finalidad de que los profesionales puedan detectar las familias más vulnerables que necesitarán apoyo y acompañamiento. Estos indicadores de riesgo de conflicto familiar son duelos mal elaborados, conflictos previos, falta de espacio asignado, exceso de expectativas, dificultades socioeconómicas, otros miembros de la familia con discapacidad, carencia o imposibilidad de apoyo externo, falta de cohesión familiar, ausencia de creencias, embarazo de madre soltera, negación y evitación, persistencia de intensos sentimientos negativos, incomunicación familiar, cambios permanentes de tratamientos, niño segregado al cuidado de otros, el niño y sus tratamientos ocupan el lugar central, alrededor del cual gira toda la familia, o incluso solo la madre, escaso tiempo dedicado al ocio y a la recreación, y finalmente, aislamiento. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que hace que una crisis desemboque en crecimiento para la familia o, por el contrario, en trastornos psíquicos? Es un sinnúmero de factores actuando en complejas interacciones son los que intervienen. Y aquí se muestran algunos de ellos en lo que vimos anteriormente. Sostiene la autora Núñez, la mencionada anteriormente, que los conflictos no surgen a nivel familiar como consecuencia directa de la discapacidad, sino en función de las posibilidades o no de la familia de implementar estrategias, recursos y capacidades para adaptarse a esta situación. Antes de finalizar con la última imagen, quiero relatar entonces desde mi experiencia clínica este tema que no lo he visto tratado en literatura, sobre cómo algunas familias prefieren ocultar el diagnóstico. Y cómo en algún momento el niño crece, el niño con discapacidad, y empieza a reclamar.
a reclamar porque él no puede hacer lo que hacen los demás. Pero la palabra discapacidad ha sido borrada del discurso familiar. Entonces, este muchacho no lo ha escuchado nunca, pues no. Esto pasa generalmente con las discapacidades poco visibles o no visibles, a las que me refiero, pues en mi experiencia. Entonces al psicólogo, en este caso a mí, se le ha impuesto, se le ha colocado la función de hablar del tema. Hablarle al muchacho, al adulto con discapacidad, del tema. Bien. En otro caso que quisiera relatar, es cuando ya para el ingreso a la universidad, en este caso la pregunta y la duda que yo tuve en ese momento, fue: ¿y si la universidad no hubiese sido informada? Es posible que esto no hubiese generado lo que generó cuando se le informó de la discapacidad del estudiante, un revuelo en la facultad entre los profesores, un cuestionamiento, varias reuniones tuvimos que hacer para lograr convencer de alguna manera a estos profesores de que este muchacho podía estudiar dicha carrera. Un esfuerzo, un trabajo, viajes aquí, viajes allá. Y el muchacho tiene una discapacidad que se denota tan poco, que la pregunta que yo terminé haciéndome es: ¿y si no hubiésemos dicho nada? ¿Qué hubiese pasado? Entonces, hay familias que generan sus propios mecanismos de defensa hacia la discapacidad de su hijo, no hablando del asunto, ¿no? Es el primer caso. En el primer caso, esta familia estos padres buscaron respuesta hacia lo que tenía su hijo, pero como son familias de médicos, los otros que lo evaluaron resolvieron no decírselo y le dijeron: es mejor que no sepan, y lo tratan como cualquiera de sus otros hijos. Y ellos aceptaron. ¿Por qué lo aceptaron? Esa es una pregunta, ¿no? Necesitaban eso. Era importante. Es mejor así, también pudiéramos decir, ¿verdad? Lo cierto es que me ha tocado hablar del tema, me ha tocado trabajar el tema con él, y lo hemos hecho. Y lo hemos podido hacer. El reclamo ya por hacer las cosas que los demás hacen, que sus hermanos hacen, como manejar, salir solo, ir al cine solo, tener novia, gustarle a alguien, estar acompañado con una muchacha. Esas preguntas han disminuido en frecuencia, en intensidad. El entendimiento del vivir en soledad o solo, o qué pasa que no le gustamos a las mujeres, en el caso de él, y qué pasa si no manejo, y qué pasa, y por qué. Es un trabajo intenso, es un trabajo importante. Entonces habría que sistematizar estas experiencias. Quizás otros psicólogos las han tenido, otros maestros las han tenido. Habría que revisarlo, pues, ¿no? Bien, pasando al final, algunos objetivos de toda intervención hacia la promoción de la salud mental familiar. Algunos objetivos pudieran resumirse en 10, pero seguro que pueden aparecer muchos más. El primero sería acompañar y sostener a los padres. Segundo, desculpabilizarlos. Tercero, ayudarlos a discriminar limitaciones y posibilidades. Cuarto, alentar el optimismo y la esperanza. Quinto, favorecer conexión con su hijo.
Sexto, reconocer, expresar y comunicar sentimientos ambivalentes. Séptimo, evitar que la familia gire alrededor del niño con discapacidad. Octavo, favorecer la búsqueda de apoyo. Noveno, estimular la recreación. Y décimo, favorecer el establecimiento de redes sociales de apoyo. Muy bien, la última lámina o la penúltima son las referencias utilizadas para este trabajo y la última es de darle las gracias y el reconocimiento por permanecer allá desde el otro lado de estos aparatos y de esta tecnología hermosa, excelente, por escuchar y por mantener el tema de la discapacidad con vida. Gracias.